Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Bruno Saltarelli, soy uno de los directores de Real Estate Business Tour. Em, Particularmente, bueno, dar la bienvenida. Para nosotros es un honor poder contarles y que estén nada, enfocados, interesados en seguir abriendo nuevos caminos, en este caso Vaca Muerta. Me acompaña Cristian Perpetuo, que es el responsable comercial. Cris, Buenas ¿querés tardes a saludar? todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Y Damián Tagman, que es el director académico del tour. Ya se va a presentar él, un referente de la industria, seguramente lo conocen, y que luego nos va a contar un poco más en detalle su enfoque y su mirada de por qué Vaca Muerta y las claves del viaje que realmente nada, tiene mucho por contar. Este es un pequeño video muy cortito, presentarles quién está detrás de los Real Estate Business Tour, que es Grupo CG, una de las empresas líderes en organización de eventos, organizadores de Expo Real Estate, seguramente la conozcan, ahora de Expo Construir, la próxima Expo que se viene la semana que viene en el Hotel Hilton. Les comparto un video muy cortito de resumen para que conozcan quiénes son los que están detrás y organizadores de estos Real Estate Business Tour. Bueno, como mostraba el video y acá lo describe también en la placa, el Grupo SG se especializa en crear espacios de negocio vinculados a ecosistemas inmobiliarios, las exposiciones, como decía, congresos, foros, los viajes, una escuela de negocios, una editorial de libros, tienen sus propias premiaciones a la industria. Nada, hace más de 20 años que llevan adelante eventos en toda Latinoamérica, hacen eventos en México, en Guatemala, en Colombia, en Chile, en Perú. Ahora la semana que viene es Expo Construir, uno de los eventos más convocantes del sector del año, a la cual aprovecho e invito a todos la semana que viene, el 6 y 7 de mayo en el Hilton. Ahí también estaremos presentes con un stand del Business Tour. Y nada, súper interesante también el congreso que lidera Damián, donde también se van a contar muchas cuestiones vinculadas a lo que está pasando con la industria y demás para seguir capacitándose y estando actualizado con la coyuntura. Bueno, paso a contarles sobre los viajes de negocio, los Real Estate Business Tour. Eh, Básicamente son viajes de negocios inmobiliarios. Esto surgió como un pedido desde hace bastante tiempo a Grupo SG, a Damián, de muchos empresarios del sector, de salir de la silla a explorar mercados, a ver oportunidades, a evaluar tendencias, a aprender buenas prácticas. Y se terminó consolidando en esta unidad que son los viajes, que son los Business Tour, en los que acompañamos a diferentes empresarios, desarrolladores, brokers, arquitectos, inversores, toda la cadena de valor del real estate, a explorar destinos que consideramos relevantes conocer para justamente, como decía, aprender buenas prácticas, evaluar negocios, entender en profundidad en una semana la dinámica de cada uno de esos mercados. No con una intención como si fuese un tour de compras, sino todo lo contrario, en enfoque de construir conocimiento, entender en profundidad, llevarse un panorama lo más completo posible desde la cadena de valor contado por los protagonistas, porque el objetivo no es que es un congreso en un hotel, no es un curso específicamente en un aula, sino que es un programa súper dinámico en el que tenemos reuniones día por día,
reuniones en las oficinas de los protagonistas de la cadena de valor del mercado al que vamos, para contarnos las claves y entender un poco el detrás de escena de cada una de estas empresas, para empezar a poder construir un poco el camino nuestro de acuerdo al objetivo que tenga cada uno. Y bueno, en este caso, Vaca Muerta, que hoy es como uno de los destinos más relevantes, un poco por todo lo que está pasando en la energía. Pero bueno, ahora vamos a contar un poco más en detalle. En principio, contarles de los business tour. No, tenemos 4 destinos. Desde hace varios años estos destinos están como consolidados. Ahora nos vamos del 18 al 22 de mayo a España, que es la puerta de entrada al mercado europeo. Hace poco tuvimos un webinar similar enfocado en España y contamos un poco de qué se trataba. Vaca Muerta, lo que vamos a contar ahora, del 8 al 10 de junio y lo que nos convoca. Lo hacemos en Buenos Aires también, del 28, tenemos una edición del 28 de septiembre al 2 de octubre, el centro urbano más relevante de Argentina y Latinoamérica. Y del 2 al 6 de noviembre vamos a Miami, que es el destino que más veces fuimos. Si recién también me preguntaba cuántas veces habíamos ido a Vaca Muerta, que esta es la séptima edición en Vaca Muerta, y en Miami esta va a ser la número 13. Con lo cual, nada, también conocemos en profundidad el mercado. El programa está súper consolidado y nada, vamos a tener encuentros de muchísimo valor que los van a nutrir sin dudas. Así que ahora me voy a enfocar un poco más en Vaca Muerta y en contar en un doble clic un poquito más concreto de qué se tratan estos viajes. Los dividimos como en 3 ejes. Primero, en términos de lo que decía antes, que es una experiencia de formación práctica y de negocios. Tenemos un programa de 3 días, en este caso en Vaca Muerta, donde hacemos, después lo voy a explicar y voy a hacer un poco más voy a profundizar un poco más. Pero son 3 días donde hacemos Neuquén, el primer día, Anielo, que es el epicentro de lo que está pasando en Vaca Muerta y todo lo que tiene que ver con la energía, la zona que está más cercana, equidistante a la mayor cantidad de pozos actualmente en explotación. Em, y también terminamos el último día también en Neuquén, evaluando también otras zonas que son claves, y que también exceden a Neuquén Capital, que vale la pena entenderlas. Como dice acá, es un programa en territorio, en real time, en grupo. Es un grupo de 30 empresarios de diferentes partes, en este caso en Vaca Muerta, de diferentes partes de Argentina. Incluso nos han acompañado gente del exterior, y viajan, en el que nosotros los acompañamos justamente en un programa a tener reuniones exclusivas con los principales empresarios del sector de Neuquén, desarrolladores inmobiliarios, brokers, empresas constructoras de diferentes industrias, ¿no? De diferentes ejes, por ejemplo, residencial, corporativo, em, parques logísticos. Con lo cual, la idea es entender un poco la dinámica y sobre todo entender el driver principal, que es el del oil and gas, el driver petrolero, y del gas también, que es el que explica un poco todo lo que está pasando en este boom y es lo que de alguna manera termina derramando en todo el negocio inmobiliario. Con lo cual, clave para nosotros. Después voy a contar que vamos a tener una reunión con Pampa Energía y qué nos van a contar, pero en definitiva es entender el mercado y todas las oportunidades que tienen. Es un mercado súper atractivo y por eso conocerlo, respirarlo, vivirlo y sentirlo es lo que estos viajes un poco intentan lograr, y generando el conocimiento constructivo. Por eso acá es un viaje que nosotros decimos como de estudios, pero de estudios y negocios, con el objetivo de desembarcar. Si la idea de ustedes es desembarcar o expandir fronteras o hacer alianzas estratégicas o importar buenas prácticas o formar vínculos sólidos con las personas a las que vamos a ver. Nada, es un tour transformador para nosotros. Creemos que es un antes y un después, porque te abre una cantidad de contactos de altísima calidad, que uno genera una relación de altísimo valor, y además viajar en grupo lo hace mucho más, tiene mucho más valor, porque uno termina descubriendo el destino y descubriendo las oportunidades y entendiendo un poco la zona y el mercado al que va. Construyéndolo con sus pares, con el acompañamiento de Damián, obviamente, y generando, como llevándose un poco construyendo su propio camino para poder seguir y avanzar con negocios.
Básicamente, luego, como decía, lo voy a explicar, reuniones exclusivas con referentes y líderes del mercado neuquino, vamos a tener encuentros con empresarios del sector de otras provincias que ya han desembarcado. Hoy, desde hace un tiempo, Neuquén y Anielo y todo el ecosistema ha traído el interés, como seguramente saben, de gran parte de Argentina, más allá por supuesto, el oil and gas, donde está lleno de proveedores y de empresas, corporaciones multinacionales. Pero en lo que respecta al real estate, hay un montón de compañías y desarrolladoras, por ejemplo, que ya han puesto un pie, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe, de Salta, que ya están haciendo cosas. Vamos a charlar con ellos, entender cómo fue su desembarco, las dificultades, los desafíos, que nos van a contar su experiencia, sus aciertos, sus errores, entender un poco qué es lo que hay que tener en cuenta, de qué preocuparse y en qué hacer foco. Entonces, escuchar la experiencia de primera mano de ellos nos va a abrir un montón de información para, como decía antes, para construir nuestro propio camino. Bueno, vamos a recorrer, tenemos un bus disponible donde vamos a estar moviéndonos, vamos a ir a ver emprendimientos para entender estos proyectos vinculados a toda la industria del oil and gas. Vamos a evaluar las diferentes claves de negocio, cómo son estos modelos, la estructuración de estos negocios. Tienen algunas Vaca Muerta propone diferentes modelos muy específicos y muy vinculados a la necesidad petrolera, con lo cual vamos a entender cómo funcionan, cómo se generan y cómo se genera renta a través de eso. Nada, las necesidades reales. Hoy Neuquén es un boom. Tremendo. Anteayer escuchaba a Horacio Marín en una exposición de finanzas contando la cantidad de barriles que se planean exportar en el 2030 y 2031, quintuplicar la producción actual. Si hoy es un boom, se espera que esto crezca y se multiplique en los próximos años exponencialmente, con lo cual, nada, hoy es la oportunidad de ir, es de entenderlo y de pisar la zona para poder hacer cosas. Bueno, vamos a estar nosotros cuando digo nosotros es Cristian, Bruno, Steffi acompañándolo full time en cada una de las reuniones, vamos a estar ahí con ustedes, por supuesto, coordinando todo, y Damián, el acompañamiento full life de Damián, moderando cada una de las actividades y haciendo análisis y compartiendo, nada, experiencias también sobre cada una de las reuniones que tendremos. Un breve resumen de quienes viajan a Vaca Muerta y quienes vienen viajando. Esta es la séptima edición que hacemos, siempre en grupos de entre 25 y 30 empresarios. Generalmente gente del sector, conformada por desarrolladores inmobiliarios y brokers, inversores, pero también proveedores de la construcción y arquitectos interesados en poner un pie, en ser parte de este boom y el crecimiento que está teniendo Vaca Muerta. Para ser parte, para poder también transaccionar sus bienes y sus servicios, poder hacer contactos de calidad, poder llegar a hablar con los dueños de las empresas a las que vamos, empezar a tener conocimiento sobre eso, con lo cual es una maestría, nosotros decimos que es una maestría práctica 100% enfocada en este tipo de perfiles. Por supuesto que siempre también han venido otros vinculados al sector, como abogados, consultores, contadores y demás, que están analizando la zona. Pero en la gran mayoría de las 30 personas, estos son los perfiles de los que vienen. El programa, como decía antes, nos alojamos todos en el Hotel Hilton Garden Inn, que es el hotel principal hoy en Neuquén, el más relevante. Digo por ahora porque hay muchos proyectos en camino, como Neuquén está en un crecimiento constante enorme, no sé qué cantidad de familias se mudan por día. A Neuquén por todo lo que está pasando y hoy nos alojamos en el Garden Inn, que es nada, un hotel de 4 estrellas de primera categoría, y lo que hacemos es, tenemos un bus a disposición, un micro, y recorremos, tenemos un programa en el que no estamos nunca en el hotel, estamos moviéndonos por Neuquén y bueno, vamos a Nielo y a las diferentes zonas, donde vamos a cada una de las principales desarrolladoras, vamos a ver obra, todo el tiempo moviéndonos, acompañando obviamente por ustedes, por nosotros, y está todo incluido. O sea, el objetivo es que ustedes en ese tiempo y en esas horas aprovechen al máximo para poder entender cada una de las charlas, generar contactos, hablar con cada una de las empresas. Por eso está incluido en los desayunos, los almuerzos, los cócteles, la cena. Es un programa all inclusive en ese sentido. Y incluso tenemos una plataforma que la compartimos previo al viaje y que se va
actualizando a medida lo vamos transcurriendo, donde vamos compartiendo todas las presentaciones, todos los contactos, los mails, los teléfonos, los WhatsApp de todas las personas que nos reciben. Un poco el objetivo es vincularse y que ustedes puedan después generar estos vínculos para poder en profundidad y personalmente activar esas relaciones. Bueno, acá está Damián, Estef y yo, que somos los coordinadores y dirigimos los tours. Y una breve presentación de Damián para, antes de darle la palabra. Damián es presidente de la Cámara de Desarrolladores de Argentina, la CEDU, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Ha dado charlas TED, es un principal rector director de las carreras de Real Estate en la UBA y en Ditela, referente del Congreso en las expos y en toda Latinoamérica. Es un placer y un honor viajar con él, con lo cual, aporta análisis, como dice acá, análisis categóricos, introducciones que son clave, nos orienta la mirada para poder entender el negocio. Obviamente que hace las preguntas que hay que hacer en cada una de las charlas para entender y entender ese detrás de escena de cada uno de estos negocios y después también hacemos conclusiones con él colaborativamente para poder entender y poder decodificar el mercado al que vamos. Damián, si querés presentarte y contar un poco de por qué exploramos y creemos que Vaca Muerta es un mercado súper relevante para ir hoy. Gracias, Bruno. Me parece que conviene sacar la pantallita esa, ¿no? Así nos Sí, vemos. ahí descomparto. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Bruno. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. ¿Qué decirles? Hoy el desarrollo inmobiliario en la Argentina está re jodido, ¿no? O sea, el momento está súper difícil en todo el país, ¿no? Los costos, ya lo saben, están por las nubes. Los precios de venta no han acompañado el crédito hipotecario para construir en pozo a largo, o sea, préstamos a largo plazo simplemente no existe. Entonces, la verdad que está costando mucho en toda la Argentina encontrar negocios de desarrollo inmobiliario y además está lleno de proyectos con infinidad de problemas, ¿no? Los que han vendido en dólares a los costos anteriores, que hoy les cuesta entregar, que les da vergüenza llamar a la gente para que ponga más plata, en fin, hay como infinidad de dificultades. Esto no es que me lo contaron ni lo leí en ChatGPT, sino que me toca, mi rol es ser presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, así que lo estoy diciendo de primerísima mano. ¿Y por qué les cuento esto? ¿No? Que en esencia uno puede decir no tiene un pito que ver con Vaca Muerta, ni con Neuquén, ni con Añelo, pero precisamente de ahí es donde me quiero agarrar para contarles por qué me parece súper importante mirar ese segmento de mercado en la actualidad. Y la principal razón es porque es otro país, ¿no? O sea, es metafórico, obvio que no es otro país, pero es otro país, ¿no? O sea, se respira los dólares que llueven, qué sé yo, se respira la buena onda de este señor Marín, el de YPF, se respira los RIGIs, ¿no? Que uno lee desde el resto de la Argentina, lees los anuncios en internet, ¿no? En La Nación, de las decenas de miles de millones de dólares, y vos decís, ¿dónde carajo estarán? ¿No? Bueno, allá están, allá están, ¿no? Nunca falta el arriesgado que dice que tenemos que irnos todos a vivir allá, y es una pavada, pero tampoco es una pavada, ¿no? O sea, definitivamente es otro país, hay demanda genuina, hay guita, ¿no? Hay inversiones, hay futuro, ¿no? Imagínense que todas las petroleras hicieron todas sus cuentas de análisis de rentabilidad con un dólar que hoy está, no sé, 50% arriba. Entonces, no se les puede, no hay manera, créanme, no hay manera de borrarles la sonrisa de la cara, no hay manera. No hay, nada, a prueba de balas, a prueba de balas. Y entonces es otro país, tiene no es otro país, digo, pero se respira otra cosa, y tiene además la enorme virtud de lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, yo vivo en Buenos Aires, entonces llamo a un inversor que invierte conmigo hace 10 años y lo invito a tomar un café acá a la vuelta, ¿no? Y le muestro un proyecto divino en Palermo. Y yo mismo me pongo colorado porque obvio que no dan los números, ¿no? O sea, cuesta más caro que el precio. Es obvio que cuesta más caro que el precio. Y si en vez de ensayar eso a este mismo señor, le digo, che, tengo Neuquén,
¿qué tenés en Neuquén? ¿Qué tenés en Neuquén? ¿Qué tenés en Neuquén? ¿No? O sea, es como que tiene un marketing en Argentina súper positivo, eh, y entonces está lleno o sea, muchos de los que vienen con nosotros son desarrolladores inmobiliarios, que no es que van a hacer la aventura de ver si compran un terreno en Añelo, que hay que comprar en Añelo, ¿no? Te quiero ver, ¿no? Cuando si vienen conmigo, te quiero ver, ¿no? Pero digo, no es la aventura de comprar un terreno en Añelo, o en Neuquén, y lidiar con la municipalidad de Neuquén, que no entiende nada, porque a los efectos de la municipalidad de Neuquén, uno es un marciano, ¿no? Pero como tiene es tan nutritivo el mercado de potenciales inversores o compradores, como es tan fértil ese terreno de gente que quiere mirar negocios o propuestas allá, despierta el interés. Entonces, dicho esto, que no sé cuántos de ustedes son desarrolladores o están cerca de la industria del desarrollo inmobiliario, pero bueno, yo lo digo con ese sombrero porque es mi día a día. Después está toda la cadena de valor, ¿no? Porque nunca falta, como decía Bruno, el que viene con nosotros porque vende ventanas o bueno, uno de los viajes de los tantos que hicimos, vino la gente de la Cámara Industrial de La Matanza, era, ¿no? Exacto, De La sí. Matanza, que ahí desarrolladores había dos, el grueso no eran desarrolladores, pero bueno, nada, la fiebre del oro. Entonces, los que en La Matanza venden corchos, querían vender corchos allá, que es cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene otra dinámica. Entonces, uno, como mínimo, estás en esta industria, no puedes dejar de ir, ¿no? Sos comercializador, tenés una inmobiliaria en Palermo. Y está re difícil vender emprendimientos en Palermo. ¿Y por qué no vender en negocios con renta en Añelo que tienen un motor de demanda irrefrenable? Tiene sentido ir a ver, tiene sentido ir a ver. Después cada uno, sos bueno vendiendo, sos malo vendiendo, te va bien, no importa, te quiero decir, pero no podés, por eso tenemos tanta demanda de gente que quiere viajar con nosotros. Sacamos cada tour y se llena en 3 minutos, porque el que está en esta industria, en el corazón de la industria nuestra, que es el desarrollo, o cualquier cosa periférica, y no podés darte el lujo de no ir a respirar y a pisar el terreno allá. No podés no darte el lujo, es una irresponsabilidad no hacerlo, de verdad, ¿eh? Hay que hacerlo. Y por supuesto que cada uno se puede tomar un avión e ir solo, ¿no? Y está perfecto que así sea. Pero bueno, ahí estaba todo lo que cuenta Bruno, ¿no? Que es nuestro know-how para explicar y decodificar cada uno de los mercados que visitamos, que por supuesto es lo que nos pasa cuando vamos a Miami o cuando vamos a Madrid, o cuando invitamos a que vengan a Buenos Aires, cosa que también hacemos con mucha frecuencia y que está buenísimo, creo que es a fin de año, ¿no? Sí. Pero Neuquén es lo mismo, o sea, conocemos a todos, nos conocen todos de memoria, ¿no? Nos saludamos con un beso con los intendentes, el de Neuquén y el de Añelo. Añelo es un pueblo muerto de frío, a no sé, 100 y pico de kilómetros de un pueblo increíble, ¿no? Un pueblo increíble que tenía 300 habitantes. La historia de Añelo merece estar en los libros de historia. Es una cosa increíble. Habrán escuchado, pero igual la repaso en 3 palabras porque realmente es increíble, ¿no? Añelo era un pueblito como infinitos que hay en la Argentina o en todo el planeta, ¿no? En el medio del desierto patagónico, en el que vivían 300 tipos, 300 familias, o sea, nada de nada de nada, ¿no? Y la autoridad era el cacique, ¿cómo era? Pehuelche, no sé cómo carajo, un indio, ¿no? Que estaba, o sea, nada, y de repente, fruto de un milagro de la humanidad, la divinidad puso el dedo ahí y dijo, es acá, ¿no? Y le tocó el culo, no hay otra forma de decirlo, ¿no? El culo histórico de ser bendecido por tener el petróleo de la Argentina, ¿no? O sea, increíble. Bueno, y entonces tuvo un crecimiento vertiginoso, como no sé si hay algún otro caso equivalente, no se puede creer. Un caos, un quilombo, o sea, lo único que hacía falta era lugar para que la gente, el obrero petrolero pase la noche, con lo cual, porque aparte no podés pasar la noche ni en una carpa ni a la intemperie, porque te cagás de frío, con lo cual es obvio que hay que ponerle un techo como la gente, mínimamente como la gente, porque aparte hay gente que cobra un huevo, ¿no? El empleado petrolero gana un huevo, con lo cual con la familia obvio que no va, pero no importa, como gana un huevo, quiere tener algo razonablemente equipado, y hubo que hacer todo lo que se hizo hasta ahora, y esto recién empieza ahí, ¿verdad? En 2 minutos, ¿no? Entonces imagínense que además ir a construir allá, imagínense, estamos hablando de construir en el medio
del desierto patagónico, ¿no? Con lo cual, por supuesto que ahí es donde en Argentina creció como la gran puta la tecnología de construcción modular, porque es la única manera, ¿no? O sea, no por elección, no porque no se podían poner ladrillo arriba de ladrillo, porque no se podía, ¿verdad? O sea, era imposible. Entonces, hoy que la construcción modular en Argentina, ahora tenemos en Expo Construir, los que están interesados en el tema, los invito a que vayan. Expo Construir son 2 días enteros. La mañana del segundo día, yo me ocupo de armar el contenido de los congresos, ¿no? La mañana del segundo día la dedicamos a construcción modular. Armaron una cámara los tipos de construcción modular que agrupa a todas las empresas y algunas se sofisticaron un montón. La verdad que algunas son buenísimas y les recomiendo eso. La mañana del segundo día está dedicada exclusivamente a construcción modular y la verdad que algunas empresas lo están haciendo espectacular. Y no por casualidad, por añelo, o sea, solo por añelo, porque era y es la única manera de poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, podría hablar 3 días de esto, ¿no? Pero digo, en resumidas cuentas, allá hay 2 mercados y vamos a ver ambos, ¿no? Uno es Neuquén. Neuquén es la capital de una provincia argentina que está bendecida por esta dinámica y tiene un día a día del negocio del desarrollo inmobiliario y de la inversión inmobiliaria bastante parecida al mundo civilizado argentino, digamos. O sea, uno cuando evalúa un terreno para hacer un edificio en Neuquén, mira las mismas cosas normales que uno mira si estuviera haciendo un edificio en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, ¿no? Miras el código, o sea, la normativa, vas a la municipalidad, o sea, haces un edificio de departamentos. Muchos, sin duda, son departamentos para alquilarle a la familia del petrolero, porque el petrolero está casi todo el día en Añelo, pero la familia no va a Añelo porque es invivible ahí para una familia, no hay escuela, no hay un pito, ¿no? No hay nada, con lo cual la familia se queda naturalmente en Neuquén. Algunos alquilan y otros compran, pero bueno, lo que quiero decir es que la dinámica del día a día de un desarrollo inmobiliario es bastante parecida a las ciudades normales, y el producto también es bastante parecido, y el inversor es bastante parecido, digamos, ¿no? Entonces, para el inversor, si se quiere, como más conservador, pero que se le anima a Neuquén, aunque no es neuquino, en Neuquén uno puede encontrar reglas de juego que están bien. Y de hecho, muchos de los que vienen con nosotros se le animan a Neuquén, ¿no? A la ciudad de Neuquén, porque es normal, es entendible. Y entonces, con lo cual, miramos Neuquén, visitamos los proyectos, los arquitectos, la municipalidad, bueno, las cosas normales que hacemos en cada uno de los viajes. Ahora los principales players, ¿no? En Neuquén está haciendo la torre corporativa de YPF, que es extraordinaria, ¿no? La vamos a visitar, que la hace el principal desarrollador inmobiliario de la Patagonia, ASPA, grosso, grosso, grosso. Es miembro de la CEDU, con lo cual tenemos un trato como muy fluido de él. De hecho, fue miembro fundador de la CEDU antes que yo entrara siquiera. Así que, y la torre está espectacular. No es como la de Puerto Madero, para los que conocen la de Puerto Madero, de Buenos Aires, pero es la torre de oficinas más importante del interior de la Argentina por lejos, ¿verdad? Está en construcción. Eh, y después vamos a Añelo, ¿no? Y Añelo es ir al lejano oeste, ¿no? Ir al lejano oeste a respirar la fiebre del oro, ¿no? Entonces es eso, y es una locura, realmente te parte la cabeza, ¿no? O sea, yo podría tomarme 3 horas más, que podría perfectamente, para explicarles Añelo, 2 puntos, mercado inmobiliario, igual no me entenderían un pito, porque no se entiende, porque o sea, de verdad requiere dedicarle tiempo, escucharme a mí, y cuando voy ahí lo explico una vez, lo explico 2 veces, y ni siquiera estoy seguro que me entiendan, ¿no? Porque es otra cosa, es un mercado con una dinámica completamente distinta, con éxitos grandes, grandes éxitos y fracasos también, ¿no? El que no lo desculó y no lo entendió en profundidad y se lanzó, puede meter la pata, y hay varios que metieron la pata, y no es fácil corregir, porque como estás en el medio de la nada, si metiste la pata y invertiste millones de dólares en un coso que es más o menos inútil, imagínate lo que haces con ese cucurucho, ¿no? O sea, es un problemón, con lo cual hay mucha exigencia de tener ese know-how. Las rentabilidades que brillan son las de Añelo, ¿no? O sea, en la fiebre del oro brilla la rentabilidad, ¿no? Pero también tiene indefectiblemente la cuota de riesgo propia de los mercados con semejante anomalía, ¿no? Como eso, ¿no? O sea, y cuesta entenderlo, pero si lo entendés puede ser extraordinario, y si te mandás sin entenderlo, te puedes estrellar perfectamente, ¿no? Entonces, estamos un día ahí recorriendo los proyectos, es chiquitito, así que está bueno, es fácil de entender, es fácil de recorrer. Hay muchos desarrolladores, los desarrolladores de Neuquén
y los inversores de Neuquén no hacen nada en Añelo. No se le animan los neuquinos a Añelo, de verdad, es insólito. Los neuquinos y los desarrolladores neuquinos y sus inversores hacen en Neuquén. Y en Añelo son todos aventureros, ¿no? O sea, están los aventureros porteños, los aventureros córdobeses, rosarinos, de Misiones, de Chaco, de todas partes, ¿no? De Bahía Blanca, de todas partes. Es muy entretenido, está bueno. Y bueno, eso. O sea que vemos esos dos mercados y con 3 días alcanza, porque son ¿no? Dos Neuquén y uno Exacto. Añelo. Ujú. Bueno, a grandes rasgos es eso, qué sé yo. Igual si me preguntan, puedo hablar 8 horas más, ¿no? Sí, pero bueno, por ahí no viene el caso. Está muy bien, está muy bien. No, y pensaba recién cuando hablabas de Anielo, 300 habitantes, y que después de pronto el único funcionario de gobierno que fue invitado a la asunción de Trump en su momento fue el intendente de Anielo, ¿no? Entonces, De digo, verdad, ¿eh? sí, Esto no es sí, joda, de sí, verdad, de verdad. O sea, el tipo, intendente de Añelo, ¿no? Un lugar NN en el planeta. Le llegó una invitación de la Casa Blanca, boludo, te juro. Literal, ¿eh? No estoy exagerando. De la Casa Blanca, al tipo le subieron a un avión, no sé quién lo agarpó, lo habrá pagado YPF o no sé quién. Y el tipo fue a la asunción de Donald Trump, de verdad. tremendo. Tremendo. Bueno, un poco todo esto que está pasando vinculado, que decía Damián, al crecimiento y todo lo que se viene. Y uno abre las noticias y de pronto ve esto, la cantidad de millones y millones de dólares, números que no estamos acostumbrados en Argentina, con inversiones y todos puestos en el mismo lugar o asociados a eso. Y nada, todo eso derrama, por supuesto, en inmobiliario y en muchas otras actividades más. Y nada, me parece que, como decía Damián, es como fundamental, ¿no? Fundamental poder entenderlo, conocerlo y pisarlo. Con lo cual, nada, estos viajes son de alguna manera formativos y con una mirada de negocio 100% para poder decodificarlos. Voy a compartir de nuevo para cerrar lo último y final. Yo los dejo, Gracias. Bruno, te dejo, ¿sí? Dale, Damián, gracias por Gracias. participar. Chau, Que estés chau. bien. Chao, chao. Chau, chau. Acá esto es un informe, esta presentación la voy a compartir. Acá tenemos un informe sobre vaca muerta y real estate actualizado en cada uno de los viajes. En nuestro análisis de mercado que hacemos, dejamos algunos datos e indicadores relevantes. Y acá, cuando compartamos la presentación y la puedan ver, van a poder acceder al mismo y verlo en detalle. Pero son algunos de los datos tremendos que tiene hoy Neuquén y todo lo que es el ecosistema vaca muerta, vinculado a rentabilidad, demanda, crecimiento, futuro y demás, con lo cual los invito a verlo en detalle porque realmente son impactantes. Y acá dejamos también, los voy a dejar para que los vean después cada uno. También están cargados en el YouTube y en las redes nuestras de Real Estate Business Tour, en Instagram o en la web. Van a poder ver los testimonios. Estos son los testimonios de algunas de las personas que viajaron a Vaca Muerta en las ediciones que hemos hecho. Algunos de los que están acá ya están haciendo cosas, hay algunos con varios proyectos y que fueron descubriendo un poco cuál era ese camino para poder entrar. Bueno, se los dejo acá, lo van a poder ver en la presentación y también van a encontrar testimonio de otros destinos, pero estos puntualmente son de gente que viajaron a Vaca Muerta. Ah, me fui, creo. Segundo. Ahí vuelvo a compartir, perdón. Ahí está. Bueno, después en la presentación van a poder verlo, retomarlo. Acá mostramos como solo ejemplo esto de la cantidad de viajes que hacemos antes de arrancar, que hicimos antes de arrancar cada viaje. Armamos un grupo de WhatsApp con todos los integrantes y nosotros, en el que también vamos compartiendo un poco la dinámica y el enfoque de todo lo que vamos haciendo, la plataforma que le contaba antes. Pero estos son, nada, las capturas de pantalla de cada uno de los grupos que fuimos armando de todas las ediciones, porque son grupos que todavía siguen activos hoy, que se siguen compartiendo cosas. Son grupos en el que el objetivo de esto es generar vínculos, por eso digo, más allá de todo el ecosistema de que conocemos y cada una de las personas que nos reciben en la zona,
Las personas que son parte del grupo en sí mismas son súper relevantes porque han salido un montón de negocios, han generado un montón de vínculos, porque son empresarios como ustedes, que están buscando dar un paso más, crecer, generar relaciones y vínculos, con lo cual, nada, estar en estos grupos y mantener el contacto es más que networking, porque uno genera un vínculo compartiendo 3 días completos, desayunando, almorzando, cenando, entonces se conoce uno en profundidad. Después también hacemos encuentros donde nos volvemos a ver presencialmente y demás porque lo fomentamos. Con lo cual, nada, esto es como un ejemplo de los grupos que están hoy creados de cada uno de los destinos que hemos hecho. Voy muy rápido para no quitarles más tiempo. Prometo hacerlo en 5 o 10 minutos, no más que eso, para contarle cómo es el tour, cómo es específicamente el tour concretamente. Empezamos el día 1 con esta introducción que dice Damián, que decía Damián, muy, muy cortita y muy resumida. Es una presentación un poco más larga, en donde nos enfoca la mirada para poder entender como desarrolladores, como brokers, como empresarios del sector inmobiliario o proveedores de la construcción, entender las claves del mercado para poder leer Vaca Muerta con ojos de negocio, para poder entender las dinámicas que tiene, cómo está asociado el oil and gas y cómo es clave entender la dinámica del oil and gas, con lo cual tenemos una introducción de él al comienzo. Después tenemos una reunión con el director de operaciones de Pampa Energía, que es quien nos abre el mapa completo de todo lo que es el ecosistema Vaca Muerta. Vaca Muerta, para que se den una idea, Vaca Muerta es un yacimiento que está a 5.000, 5.000, 6.000 metros bajo tierra, que ocupa el lugar de lo que es Bélgica aproximadamente. O sea, el país de Bélgica es lo que ocupa Vaca Muerta, que es gigante, ocupa parte todo Neuquén, parte de Mendoza, Río Negro, con lo cual, nada, hay cientos de pozos activos. Casi todos los pozos activos más importantes están cerca de Anielo, por eso también contaba recién que lo había seleccionado un poco tocado por la varita mágica. Entonces, vamos a Anielo, que es como el principal foco de atracción para entender todo lo que es el real estate, pero es clave entender toda la dinámica y sobre todo entender el futuro, porque este es un negocio asociado al petróleo y al gas, y es clave entender esas dos dinámicas, las inversiones y las tendencias y la cantidad de gente que va a ir a vivir pensando en la cantidad de residencias y de proyectos que hay que hacer, con lo cual es clave entender esto porque es como la base de todo, ¿no? Entonces, hablar directamente con una compañía petrolera, la más importante o las más importantes argentinas después de YPF, con mayor cantidad de inversión, es fundamental. Vamos a desarrollar a Safiar. Safiar es una desarrolladora importante en Neuquén, Neuquina. Entender todo el ecosistema neuquino también de la ciudad de Neuquén es fundamental. Vamos a ir a ver desarrollo, vamos a charlar con ellos, entender cómo es que comercializan, cuáles son las problemáticas que tienen actualmente, valores, metros cuadrados, oportunidades y demás. Ellos tienen hoy una vocación bastante interesante de poder abrir sus proyectos a toda parte de Argentina, porque están creciendo, están con 2 torres muy grandes lanzadas, con lo cual, nada, es momento también de hacer relaciones con ellos en esta etapa de crecimiento. Vamos a hablar con Pablo, que es el director y el CEO de la compañía. Bueno, va a estar Mariano Gaido, que es el intendente de la ciudad de Neuquén, un poco para entender el crecimiento de la ciudad. Neuquén está atravesando, se está retransformando. Hoy se espera o se comenta que puede llegar a ser una de las principales, si no después de Buenos Aires, de las principales ciudades de Argentina. Como decía antes, la cantidad de familia y de gente que se está mudando a Neuquén por todo concepto es increíble y está en una transformación general enorme con nuevos corredores, transformación en infraestructura, nuevas zonas que se van habilitando y es clave entender todo lo que está pasando para poder captar y pensar dónde están los negocios y dónde pueden generarse negocios de valor. Vamos a hacer como un análisis. Alberta es una de las empresas con más experiencia en el mercado neuquino, que tiene que ver con todo lo que está vinculado al alquiler y al desarrollo de alquiler a operarios petroleros. Ustedes imaginen que por eso un poco es un boom de lo que está pasando. Hoy un desarrollo en Anielo tiene valores más altos de alquiler que Palermo, o Recoleta, o Núñez, o incluso Puerto Madero, en Anielo, en este pueblo que decía Damián, específicamente, y esa renta, ese valor de alquiler es lo que hace que sea súper atractivo. Pero todo eso también tiene un engranaje y una operación de por detrás que es clave entender, y a partir de esa operación surgen un montón de datos e indicadores
más vinculados y bajados al real estate, que nos va a contar Federico, que es el CEO de Alberta, y nos va a contar un poco en detalle para entender en números concretos lo que está pasando en la zona. Después vamos a tener un panel de desarrolladores donde va a participar Gran Valle Negocios y Arco, además de Safiar y otras desarrolladoras, pero los principales son ellos. Más vinculado para la parte de parque industrial, todo lo que es la parte industrial de Neuquén, que es muy relevante. Proyectos comerciales y gastronómicos que está creciendo un montón, y todo lo que es la parte suburbana, porque nada, los principales directores y gerentes de compañías de todas estas petroleras es gente que gana muy, muy buen dinero, y están invirtiendo y están eligiendo lugares un poquito más alejados a Neuquén, cerca en la parte suburbana, y se están haciendo muchos barrios privados de altísima calidad, y entender todo ese negocio también es súper importante. Además, Grupo Arco, que es quien está llevando la parte suburbana, es una de las principales empresas constructoras de Neuquén, con lo cual, nada, conversar con ellos para poder también generar vínculos para, si son proveedores de la construcción o si tienen vínculos de ese lado, para poder generar relaciones para poder hacer negocios. Bueno, ASPA es la principal desarrolladora de la Patagonia. Vamos a ir a hacer una reunión con ellos exclusiva, con los directores. Están haciendo la torre IPF, una torre corporativa que va a tener parte también residencial, tremenda, de altísimo impacto. Y son los que hicieron el Hilton también, y tres torres muy grandes. Son por lejos el desarrollador más grande. Vamos a charlar con ellos. Son los que también tienen el termómetro del mercado más ajustado, y está bueno también escuchar su visión, su mirada, así que vamos a estar con ellos. Y ese día lo cerramos con una cena con todos empresarios neuquinos de valor, proveedores de la construcción, empresarios, desarrolladores y demás, gente de todo el sector de Vaca Muerta, porque es clave entender y vincularse con ellos. Neuquén todavía, si bien está en un tremendo crecimiento, sigue siendo un mercado chico. Entonces, todos se conocen y todos tienen generación y vínculos, entonces es clave poder vincularse de la mayor manera posible, y también es una buena oportunidad para que entre ustedes se vinculen. Así que nada, acá cerramos con la cena del primer día. El segundo día nos vamos a Anielo con lentes inmobiliarios, salimos bien temprano. Anielo está a aproximadamente 100 kilómetros de Neuquén, con el objetivo ya en el recorrido mismo, ya en el traslado, en el micro que tiene micrófono, ya vamos contando las claves. Se sube gente que nos presentan, nos empiezan a contar las claves, porque es fundamental entender todo lo que está creciendo y cómo está creciendo. Vamos a pasar por varios lugares de extracción y de procesamiento de todo de todo el petróleo y el gas que se extrae. Así que vamos a estar compartiendo información clave durante toda la hora y media de viaje hasta llegar en el micro. Vamos todos juntos, y la idea es que también haya un ida y vuelta y vayamos preguntando y sacándonos dudas. Vamos a ir a ver a Idero. Idero es un ejemplo del éxito de los tours. Idero vino a los viajes del 2019, cuando fuimos por primera vez, a explorar, a entender, como quizás lo están pensando ustedes. Y hoy va por el cuarto edificio construido y tiene un proyecto de 16 edificios más, enorme. Ayer lo escuchaba que están por salir con un emprendimiento tokenizado. Nada, es súper increíble el crecimiento que tuvieron y cómo generaron vínculos con las petroleras para poder generar el negocio. Vamos a ir a recorrer sus proyectos, sus obras, entender cómo tienen o sea, entender la construcción. Como decía, también la construcción modular es todo. Ellos son, aparte, son constructores de forma off-site, muy especialistas en acero, con lo cual vamos a ver con ellos y a charlar con ellos la dinámica. Grupo de Isur, uno de los desarrolladores, la desarrolladora más grande de Córdoba, me animaría a decir, que también desembarcó con un proyecto de construcción off-site. Construyen el 70-80% del departamento en Córdoba y lo llevan a Neuquén casi hecho en camiones. Es increíble un poco la dinámica y la logística, y entender un poco el negocio. Ellos va a estar ahí los directores también contándonos. Dipsa, que es una desarrolladora importante de Buenos Aires también, que tiene el hotel principal de Anielo. El hotel más relevante es el Buen Helén, fue construido por ellos y están con varios proyectos más y nos lo van a contar. Bueno, vamos a ver el proyecto de CityTech, que CityTech es la empresa constructora del grupo de Sur. Vamos a ir a ver el proyecto, lo vamos a recorrer en Anielo.
Vamos a ver las unidades, vamos a entender cómo es la morfología de los proyectos, los master plans y las necesidades puntuales, porque tienen necesidades puntuales los operarios que van a dormir, entender cómo es que se conforman los amenities y demás. Y después vamos a terminar, antes de cerrar el día, con Fincas Danielo, que es un proyecto de los más ambiciosos de Danielo, venimos a decir, un master plan de 80, 90 hectáreas, no recuerdo exactamente el número, pero es un master plan enorme o sea, donde se venden macrolotes para hacer desarrollos y proyectos. Nada, un proyecto de altísima calidad que plantea darle como un salto de calidad a Danielo como ciudad y me parece que es fundamental entenderlo porque además hay un montón de jugadores ahí que vale la pena conocer y generar vínculos. Así que vamos a estar entendiendo y conociendo acá es un ejemplo donde estábamos en el acceso y acá está abajo el master plan completo. Y por supuesto que vamos a hablar con el intendente Danielo, hoy súper solicitado, no solamente es el anécdota de Trump, sino que cada vez que lo vemos nos cuenta que llegan gente de China, de Japón, de Rusia, de Finlandia. O sea, hoy Vaca Muerta es un atractivo internacional, con lo cual, nada, está súper ocupado, pero siempre logramos que se haga el espacio para poder conversar con él, que nos cuente el plan de la ciudad y generar vínculo con sus equipos y demás para poder estar en contacto con él. Y cerramos en una bodega, Neuquén, los que les gusta tomar vino saben que la Patagonia tiene buena calidad vitivinícola, tiene una industria bastante desarrollada, hay varias bodegas relevantes, una de ellas es Malma. Vamos a la bodega, que es un lugar increíble, muy lindo, y que nos relajamos ahí para generar networking. Invitamos a gente también a que se sume para poder seguir conectando y bajando, pero la idea es poder generar conclusiones y empezar a bajar algunas de las actividades que tuvimos, tomando una copa de vino y comiendo de buena calidad. Y cerramos el último día con una visita al polo tecnológico. Hoy se armó un polo tecnológico súper relevante en las afueras de Neuquén, donde es una articulación público-privada entre el municipio y un montón de empresas privadas, empresas YPF, Sancor y demás. Es un lugar clave de networking, donde pasan un montón de cosas en el día a día que vale la pena conocer, entender, y ahí vamos a generar relaciones con un montón de gente que nos va a recibir para contarnos algunas claves, y que es clave, digo, si uno va a Neuquén no puede no pasar por acá porque se respira Vaca Muerta y todo lo que está pasando, uno se entera de todo. Y está bueno, y aparte hay un montón de eventos y actividades, con lo cual es clave que lo conozcan y que lo visitemos. Cerramos el día con Damián. Seguramente acá tengamos, acá, antes de cerrar con Damián, porque el cierre está me comí un slide yo. Antes de la síntesis estratégica que generalmente Damián la hace al final, acá la hacemos al principio. Damián al final, así como abrió y hace como una bajada estratégica. Al principio es una bajada estratégica de cómo pensar Anielo y Neuquén. Al final retomamos todo lo que hablamos al principio, 2 días después de haber visto absolutamente todo, y charlamos y conversamos sobre, bueno, lo que vimos, cómo fue, qué nos pareció, y empezar a entender y a decodificar algunas cosas para poder empezar a tirar esos hilos y empezar a generar nuestro propio camino, ¿no? Cerramos con uno de los proyectos, sin dudas, yo creo que es el más ambicioso de todo lo que tiene que ver con Neuquén, que es el proyecto que tiene hoy actualmente encabezado por TBCA, que es un proyecto gigantesco de una cantidad de tierra, de cantidad de hectáreas increíble en todo lo que tiene que ver con lo que respecta al ecosistema Vaca Muerta. Es mucho más que Anielo, o sea, es mucho más grande que eso, y particularmente está traccionado por la llegada del tren a Vaca Muerta, un tren para hacer movimiento de arenas, pero que también puede transformarse en un tren de carga, es lo que le va a dar la posibilidad a que Anielo, digo, Vaca Muerta en realidad, se multiplique exponencialmente. Hoy la extracción no convencional depende del insumo principal que es la arena. La arena, hoy van aproximadamente, esto como dato color, entre 700 y 800 camiones por día de Neuquén, de Reano de Neuquén, de diferentes lugares de Argentina, principalmente de Bahía Blanca, por ejemplo, a Neuquén.
Anielo, y si esto crece, imagínense, no hay ruta que aguante 2.000, 3.000 camiones por día, entonces se necesita otro tipo de forma de tracción. Este tren es un proyecto súper ambicioso, nos lo va a contar y esto cambia o puede llegar a cambiar totalmente un poco lo que está pasando porque lo llevaría a otro estadio diferente. Y cerramos entre todos, conversando, haciendo una pequeña bajada concreta de cada uno, escuchándonos a nosotros para cerrar y terminar de entender. Estos son todas las fotos que ven, que fueron viendo, son todas fotos reales. Así que nada, un poco para retratar esta dinámica que a veces nos cuesta un poco explicarla porque es algo distinto, disruptivo, súper dinámico, pero bueno, ese está el enfoque de todo. Hago un repaso muy general para cerrar, perdón la extensión. El tour dura 3 días, 8, 9 y 10 de junio, lunes, martes y miércoles. Los participantes son desarrolladores inmobiliarios, proveedores de la construcción, arquitectos, brokers, inversores y gente vinculada al real estate. Em, por supuesto que el viaje está enfocado en el real estate, si bien tenemos que tocar la parte petrolera porque es clave y todo el tiempo estamos hablando de eso, el viaje tiene ese enfoque. El alojamiento está incluido, sí, no es una condición necesaria, pero el 98% para en el hotel con nosotros. Está la opción de contratarlo sin alojamiento. Nosotros lo que hacemos en la propuesta, que después Cristian, si se contacta con cada uno con él les va a contar en detalle, pero la propuesta incluye directamente el valor del hotel que tenemos nosotros y directamente la sumamos en la propuesta para facilitarles un poco a ustedes la reserva, pero pueden hacerlo sin hotel y alojarse donde quieran, o si tienen lugar donde parar, no hay ningún problema. La modalidad del viaje son actividades, son súper intensas los 3 días que estamos, principalmente los primeros dos. Empezamos bien temprano a la mañana, a las 8 de la mañana, y terminamos en estos casos que incluimos la cena, a la noche, donde tenemos varias reuniones en el día, nos estamos moviendo, subiendo y bajando del bus varias veces. El último día terminamos un poco antes, particularmente porque tipo 4 o 5 de la tarde porque muchos aprovechan para poder tomarse los vuelos de última hora. Hay una infinidad de vuelos, por suerte, por la cantidad de demanda que hay, con lo cual hay vuelos 7, 8, 9, 10 de la noche, varios vuelos de varias compañías, con lo cual, nada, muchos aprovechamos para cerrar para que se puedan volver ese mismo día si así lo quisieran. No incluimos los tickets aéreos, eso lo dejo como dato color también, por una cuestión de que viaja gente de toda Argentina, de Catamarca, de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, viaja gente que va en auto incluso porque está cerca, de Bariloche, de Santa Cruz y demás. Con lo cual se nos dificulta a nosotros poder generar facilitarles eso porque cada uno tiene su propia agenda y quiere llegar un día e irse tal día. Entonces, cada uno nos encontramos ahí en Neuquén a las 8 de la mañana. Por suerte, estamos en contacto antes, les contamos, les presentamos y damos la información necesaria para que así sea y encontrarnos ese día en el hotel para poder salir a la actividad. Pero un poco el enfoque y el armado de todo eso, los cupos disponibles, un poco lo mencionaba, pero lo vuelvo a repetir, son 30. Hoy estamos, no recuerdo el número exacto, pero algo así como 20, 22, 23, no me acuerdo el número exacto. Es el viaje más relevante en términos de cantidad de interesados siempre por lo que está pasando y porque uno lee las noticias y está en todos lados y hay que ir. Con lo cual, nada, quedan algunos cupos disponibles. Lo recomiendo, faltan 40 días para el viaje, así que en caso de querer participar, bienvenidos y va a ser un honor recibirlos. Bueno, hablé yo demasiado. Si tienen alguna pregunta puntual que quieran hacer, a disposición para responderla, pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Tanto yo, Cristian, estamos acá para poder responder lo que quieran. Si alguien se anima, Me parece que quedó todo súper, súper claro, ¿no? No hay dudas. quedó claro, quedó claro. Bueno, mejor así. No, de todas formas, cualquier duda o consulta que tengan, como dijo Bruno, acá estamos, ¿no? Claramente, me imagino tienen nuestros datos, en la presentación estarán. Sí. Nada, por supuesto, a disposición. A disposición, acá están los datos, acá está el dato de Cristian, pueden escanear el QR o captarlo, igual Dale. seguramente van a estar ahí en contacto, así que pueden escribirle, acá hay un chat, ahí está, por las dudas está. Nada, Vaca Muerta es uno de los viajes que hacemos, también vamos a España, tenemos agenda ahora con el grupo casi cerrado para viajar el 18 al 22 de mayo, vamos a Madrid, Buenos Aires en septiembre y Miami en noviembre.
La semana que viene les recuerdo que estamos en Expo Construir, en el Hilton de Puerto Madero, en un evento súper masivo y convocante de la construcción, donde va a haber un congreso espectacular liderado por Damián y coordinado por Damián. Vamos a estar ahí con un stand también, en caso de que alguno quiera ir, nos podemos cruzar, charlar y conversar, a disposición también. Y nada, bienvenido a cualquier tipo de pregunta, consulta y en lo que podamos ayudar para que sean parte. Es una linda oportunidad de poder pisar. Eh, Ahí pregunta Hagi Arturo González cómo aparta el cupo uno. Habla con Cristian y se hace una pequeña reserva puntual que te puede contar Cristian específicamente para reservar el cupo y poder pisarlo y no perderlo. Y después se genera como un contrato. Después te lo cuenta Cristian específicamente, pero y se lo cuenta quien quiera estar interesado, pero nada, quedan pocos y realmente también cerramos el viaje en esa cantidad de gente, de personas, por una cuestión de que buscamos que se vinculen entre todos, de que sea, nada, que se generen relaciones de calidad. Entonces, hemos tenido experiencias con grupos más grandes y creemos que el número está relacionado al que le dijimos, en 30 es un número que realmente está muy bien, así que no se lo pierdan. Los invitamos a ser parte y no perderse la oportunidad de conocer nada, el futuro de Argentina, el presente y el futuro de Argentina. Bruno, ¿me escuchás Eh, ahí? sí. Hola, ahí dejé en el chat, por las dudas que no pude escanear el QR, mi celular. Perfecto. Y después, esto es como contarles algo que el 12 y el 13 de agosto estaremos haremos el foro de inversiones Vaca Muerta también. Aquellos que por alguna dificultad no puedan viajar o no puedan ser parte en esta oportunidad, recomiendo viajar igualmente, y más si están interesados en hacer cosas allá, más si están interesados en relacionarse con todo el ecosistema neuquino. O sea, es la forma, no hay dudas, hay que entenderlo, hay que respirarlo. Los negocios se hacen viendo y conociéndolos. Pero si no pueden por alguna razón, el 12 y 13 de agosto, en el marco de la Expo Real Estate en el Hilton también, haremos el foro de inversiones Vaca Muerta, que los invito en la presentación, lo pueden googlear y lo van a encontrar. También en las redes, en Instagram y demás, y van a encontrar información para ser parte también de un evento súper masivo en el que también van a estar los principales directores de las compañías petroleras, va a estar Horacio Marín, va a estar referentes periodistas, Sucho Vicky, Maxi Montenegro, principales referentes del analistas económicos, con lo cual va a ser un evento tremendo. Y Vaca Muerta es, como decía, lo más relevante que tiene hoy Argentina, y creo que vale la pena poner un pie, sea en lo que estén haciendo. Acá está lo de Expo Construir, que además daremos un workshop. Lo dije, los esperamos ahí. Tendremos un workshop el día jueves, contaremos algo parecido a esto. Así que también están invitados, lo van a ver en la presentación, lo van a ver en nuestras redes. Y bueno, no mucho más. Agradecerles, gracias por el tiempo, y a disposición para cualquier tipo de duda o consulta, y los esperamos en Vaca Muerta.